Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá. Son las 8 de la noche, 32 minutos, y este es el espacio para las entrevistas, para el análisis, para los debates desde el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Saludamos muy cordialmente a quienes nos ven aquí desde nuestra ciudad, desde Bogotá, y quienes lo hacen en el resto del país y también desde el exterior. Hoy ha sido una nueva jornada de protestas sociales, de movilizaciones ciudadanas en la ciudad de Bogotá a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos. Una vez más, han salido a las calles de la capital del país ciudadanos, estudiantes, también convocados por las distintas centrales obreras, trabajadores, para hacer valer su voz, para exigir una serie de cambios estructurales, para hablarle al gobierno frente a la inconformidad social que se ha venido manifestando durante los últimos 20 días en el país. ¿En qué punto está el diálogo? Muchos se preguntan qué es lo que pasa, por qué no hay avances significativos dentro de esa conversación nacional que ha propuesto el presidente Iván Duque. Hoy también analizamos esos temas y el inicio de la puja por el salario mínimo para un gran número de colombianos. Ya están justamente sobre la mesa las propuestas de los trabajadores y también de los empresarios. De esos temas nos ocupamos esta noche en este Opina Bogotá, que tiene como invitados a nuestros concejales electos. Ellos van a continuar en el próximo periodo, a partir del próximo año. Andrés Forero, del Centro Democrático, muy buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Un saludo para ti, un saludo para Manuel y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, también repite en el Consejo de Bogotá. Erika, buenas noches. ¿Cómo le va? Un saludo para ti, para el concejal Andrés Forero, mis saludos, y también para toda la audiencia de Canal Capital, mis saludos. Bueno, ¿cuál es la lectura, señores, que ustedes tienen nuevamente de esa fortaleza en las calles que no para? Muchos apostaron a que iba a entrar ya el mes de diciembre y que esas protestas sociales iban a disminuir, pero hoy nuevamente vimos en las calles de Bogotá a muchas personas en muchos sitios manifestándose y expresando, como lo mencionábamos antes, una inconformidad social directamente con el gobierno, con sus políticas económicas, sociales y con muchos otros temas que ellos también han puesto sobre el tapete. Comienzo con usted, concejal Sarmiento. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Las movilizaciones de las últimas 3 semanas en el marco del Gran Paro Nacional a partir del 21 de noviembre son históricas. Los conocedores de estos temas han señalado que incluso este paro nacional ha sido más grande, más multitudinario que el paro de 1977, que es un referente histórico bien importante. O sea, estamos hablando de unas dimensiones gigantescas de la movilización social y de la lucha pacífica. Y esto ha sido un resultado muy positivo, masivo, a pesar, digamos, del esfuerzo, yo diría, desesperado del gobierno de Iván Duque y de sus amigos de estigmatizar el paro, desacreditarlo, acusar a los promotores del paro de una serie de cosas, comenzando pues con las declaraciones del Centro Democrático señalándolos que eso tiene que ver con una conspiración internacional, a pesar de la feroz y brutal represión que han padecido también los manifestantes que se han movilizado de manera pacífica y que, por ejemplo, ha cobrado vidas de jóvenes como de Dylan, que todas las pruebas señalan que es una movilización absolutamente pacífica y que el ESMAD entró a disolver esa movilización sin ninguna razón y pues terminó con el asesinato de Dylan Cruz, cosa que es lamentable. A pesar de todo eso, la gente sigue en las calles, a pesar de la intención clara de Iván Duque de dilatar las negociaciones, de entablar una falsa conversación con quienes no han estado en la promoción del paro, de cansar a la gente, pues la gente no se ha cansado y la respuesta ha sido la movilización pacífica, creativa y llena de arte, como también lo vivimos este domingo. Colombia está despertando y creo que eso es una muy buena noticia para el país. Después de décadas de ser un león dormido, ese león está por fin despertando y manifestando su descontento contra el gobierno de Iván Duque y contra lo que él representa, una élite corrupta que lo que ha hecho es utilizar el poder en favor de unos pocos en perjuicio de la mayoría. Concejal Forero, ¿usted cómo ha visto la evolución de estas protestas, de estas movilizaciones? Pues Erika, un par de claridades a propósito de lo que se hablaba. Yo personalmente, que hago parte del Centro Democrático y pues no puedo hablar a título del partido, pero ha sido el mensaje que he mantenido durante pues estos ya prácticamente, ¿qué será? 20 días más o menos que llevamos, unas 3 semanas. Prácticamente de movilizaciones ciudadanas. Lo que hizo el Centro Democrático inicialmente fue recoger algunas alertas que plantearon desde organismos internacionales, en particular de la OEA, que decían que había planes de desestabilización que venían desde Cuba y desde Venezuela.
Eso fue lo que dijo la Organización de Estados Americanos y puntualmente esa alerta fue la que se planteó. Pero simultáneamente nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de defender el derecho a la legítima protesta de quien sea. Nosotros utilizamos ese derecho en el gobierno anterior y salimos a marchar muchas veces, lo hacíamos generalmente en abril, lo hacíamos generalmente los sábados, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por eso yo pienso que el derecho a la protesta es un patrimonio democrático común y que todos debemos respetar. En ese sentido, yo no soy partidario de satanizar la protesta social, sí soy partidario, obviamente, de defenderla, pero yo también le hago un llamado a quienes organizan esas movilizaciones constantes, pues que tengan en cuenta la afectación de los derechos de los demás. Porque hoy, por ejemplo, una cosa es que salgan un día particular y afecten la movilidad porque van a marchar por algunas vías, pero es que ya estamos viendo este taponamiento de vías. Y pues no sé si eso lo podemos categorizar o lo podemos definir como una manifestación pacífica. O sea, afectar el tránsito de las personas, no dejarlos llegar a sus lugares de trabajo, pues no sé si eso realmente pues uno lo puede catalogar. Si a mí me retienen, si a mí no me dejan transitar, insisto, si hacen taponamientos, no sé si eso uno deba catalogarlo necesariamente de algo pacífico. Pero yo, pues reconociendo que hubo una movilización ciudadana significativa, pues discrepo un poco de Manuel porque sí creo que ha habido una disminución de las personas que han salido a marchar. Una cosa fue la gente que salió el 21 de noviembre y creo que ese número de personas se ha ido pues disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y uno lo ve en los medios de comunicación, uno lo ve en la calle, que la gente pues dice, oiga, legítimo que marchen, pero pues no me hagan llegar a mí, que vengo de trabajar, pues tarde a mi casa, después de tener que caminar 4 horas porque no permiten el tránsito del Transmilenio, por ejemplo, eso aquí en Bogotá. Entonces, yo siento que sí ha habido un desgaste. Manuel dice que hay una falsa conversación. Yo pienso que uno no tiene que descalificar a la persona que piensa distinto de esa manera. Yo pienso que el presidente planteó unos tiempos, planteó marzo. Yo creo que pensar que problemas que se han venido envejeciendo mal, como ha decidido el presidente Duque, porque yo creo que decir que todos estos problemas que estamos enfrentando y todas estas desigualdades pues aparecieron de la noche a la mañana, creo que eso no sería preciso. Pero más allá de eso, creo que de un momento a otro plantear que vamos a resolver todos los problemas, no sé si sea realista. En ese sentido, el gobierno ha planteado un escenario donde claro que han estado invitados las personas que hacen parte del Comité Nacional del Paro, pero él también ha dicho que se tiene que incluir a otros actores. Ya vamos a profundizar en el tema del diálogo, de la conversación, pero quiero seguir insistiendo en lo que han sido estas protestas, que si bien es cierto, concejal Sarmiento, han sido creativas. El concierto, aquí en Canal Capital transmitimos el concierto precisamente el domingo, que fue realmente una manifestación masiva de ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Sí han generado otras movilizaciones, malestar entre los ciudadanos, precisamente lo que tiene que ver con los taponamientos o con los bloqueos al servicio de Transmilenio. ¿Eso no podría desgastar un poco la protesta, por lo que significa evidentemente que muchas personas no puedan tener la libertad de movilizarse? Varios elementos, porque esa es como la nueva parte del libreto que viene aplicando el gobierno de Iván Duque para desacreditar el paro. Primero una estigmatización, una feroz represión, un no sentarse a hablar propiamente de la agenda del paro con los promotores del paro, en este caso el Comité Nacional del Paro, y ahora entonces está acudiendo al argumento que pobre la gente que tiene problemas de movilidad y que el paro pues va en contra de eso. Es para la intención de poner a la gente en contra del paro. Es un libreto pues que han aplicado todos los gobiernos, lo aplicó Santos y ahora lo sigue aplicando. Frente a eso varias cosas. Por naturaleza el derecho a la protesta es en la vía pública, o sea, no se protesta en la sala de la casa. Eso es, digamos, la esencia, la definición. Y por supuesto cualquier protesta genera traumatismos. Eso pues es innegable y yo no voy a negar ese hecho que es una realidad. Pero yo creo que la gente cada vez más entiende que la movilización social en la humanidad ha sido una herramienta fundamental para las transformaciones democráticas que ha requerido una sociedad y que al comparar o hacer un análisis costo-beneficio frente a esos traumatismos, frente a la enorme movilización que se está dando, pues hay que seguir apoyando la movilización
Yo he participado en todas las marchas, movilizaciones que se han dado. A mí me ha llamado la atención como personas que no están propiamente en la movilización, sino por ejemplo en Transmilenio, que están encerrados en los buses, apoyan, manifiestan su respaldo, sacan algunos papeles por las ventanas y demás. Las encuestas que se han hecho sobre el paro también reflejan que hay una mayoría que ha venido respaldando el paro, o sea que eso todavía no le ha servido esa táctica de desacreditar el paro a Iván Duque. En la de, por ejemplo, en la del Centro Nacional de Consultoría, el 55% de los encuestados, que es un porcentaje importante, tiene una imagen positiva del paro. Y, digamos, la responsabilidad de resolver esta situación es principalmente del gobierno de Iván Duque. Como en cualquier movilización y como en cualquier paro, al gobierno se le pasa un pliego, una agenda, en este caso una agenda con 13 puntos concretos. Lo que tiene que hacer Duque en una actitud democrática es sentarse con el comité de paro y decir, bueno, vamos a negociar esos 13 puntos. Yo digo que es una falsa conversación, no una forma despectiva, es porque es una realidad. ¿Por qué? Porque entonces nos plantea es parte de un hecho, y es que como que las movilizaciones no son por unos objetivos concretos, sino que son como un tema en abstracto de la inconformidad de la gente, etc. Y hay unos puntos concretos, y sobre esa base entonces dice, bueno, vamos a reunirnos todos, él dice unos gremios, ¿cierto?, estos y otros, y vamos a hablar sobre el futuro del país y qué hay que cambiar. Bueno, eso hágalo, yo no digo que no lo haga, pero eso no puede reemplazar la forma como debe resolverse esta situación, este paro, que es sentarse a negociar los 13 puntos del paro. Eso no lo ha querido hacer Iván Duque, no lo ha querido hacer, y eso hace que se dilate, y eso es una táctica de desgastar, de cansar a la gente. Y uno podría decir en un principio, le va a funcionar, pero en realidad es que no le ha funcionado. ¿No ha pasado y lo que hace eso? es que se desacredita cada vez más. No, eso no es cierto, eso no es preciso, no sé. Manuel, se han sentado, el presidente ya se sentó una vez, él personalmente, no con nadie más, con las personas que siempre parte de... es que se metan a la conversación. Entonces, esa fue la primera vez que se reunió. Después se reunió con el doctor Diego Molano y con Angelino Garzón, el Comité Central del Paro, creo que son como 25 personas, 3 veces. Antes de que entráramos aquí al programa, me decía Diego Molano que todavía no llegaba el pliego de concreción de los 13 puntos de los que estaba hablando Manuel, no les había llegado. Entonces yo sí veo una actitud dialogante de parte del gobierno y lamentablemente no veo una reciprocidad por parte de los miembros, los miembros del Comité Central del Paro. Se han reunido, insisto, 4 veces, una con el presidente a bordo, y siempre han estado invitados a esas mesas. Yo creo que tiene todo el sentido además que ellos hagan parte de todo ese proceso, porque Manuel considera que aquí hay unas demandas monolíticas. Yo, pues la verdad, me permito cuestionar eso. Y a propósito de lo que decía Manuel del tema de las encuestas, ya que las menciona, pues hay una que salió hace poco, que es la de Inbam El Galup, que decía, por ejemplo, que el ESMAD, ¿usted qué opina? ¿Está de desacuerdo con que el ESMAD de la Policía Nacional intermerca cuando hay manifestaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos? 58% a favor. Que los manifestantes se reúnan en sitios públicos y protesten de forma pacífica, 97% a favor. Yo estoy de acuerdo con eso me parece completamente lógico. Pero que los manifestantes cierren vías o carreteras, 67% en contra. Que los manifestantes actúen de forma violenta contra objetos como vehículos, establecimientos y transporte público, entre otros, 99% en contra. Y que los miembros del ESMAD se defiendan cuando están siendo objetos de agresiones, 78% a favor. Entonces, esa es la misma gente que está de acuerdo con que la gente salga a movilizarse de manera pacífica. Entonces, creo que ahí hay un respaldo a nuestra fuerza pública. Entiende la gente que naturalmente debemos contar con un escuadrón que permita evitar actos de vandalismo, pero eso a propósito de lo que decía Manuel, y yo estoy de acuerdo con que debe haber protesta pacífica y eso lo debemos garantizar, pero vemos que hay en la gente, porque así como Manuel me dice que ve eso en las calles, yo también lo veo. La vez pasada estábamos en un programa y la persona cuando terminamos el programa se dijo, oiga, venga, salgan a protestar porque no nos afecten, yo salgo del programa y tengo que irme a mi casa y me muero 2 horas caminando. O sea, me ha tocado en muchos lugares que la gente realmente sí está cansada y esta encuesta lo refleja. Pero, doctor Manuel, a propósito de lo que usted decía que esto era una cuestión monolítica. Mire, usted sabe y no me dejará mentir, mayoritariamente el Partido Verde en el Congreso de la República y Colombia Humana votaron a favor de la incorporación de Colombia a la OCDE. Es verdad, ¿cierto? Sí, así es. Y usted dice, y ellos han salido a marchar. He visto a la doctora Claudia López, la alcaldesa que usted ayuda a elegir, he visto a Gustavo Petro saliendo a marchar y motivando a la gente a marchar. Y Manuel dice que ellos están marchando en contra de las imposiciones económicas que supuestamente está poniendo la OCDE. Ahí con ese ejemplo estoy mostrando que no necesariamente hay unas posturas monolíticas.
O sea, ahí yo no veo que necesariamente haya esa identidad de reclamos de los que están hablando. Concejal Entonces, en ese sentido, creo que sí se debe sobre ampliar eso, la conversación y buscar... dos o tres cosas. Cuando se convoca el paro se convoca desde el 4 de octubre, que se hace un encuentro nacional de organizaciones sociales y se plantean una serie de reivindicaciones, básicamente 4, uno podría aglutinarlas en 4. Rechazar el paquetazo neoliberal de Duque y de la OCDE, que incluye reforma tributaria, que incluye la anunciada reforma pensional, la anunciada reforma laboral, el holding financiero, etcétera, ese paquetazo neoliberal. En segundo punto, el cumplimiento de acuerdos de paz. Tercer punto, respeto al derecho a la protesta. Y cuarto punto, cumplimiento con unos acuerdos. Acuerdos con sectores sociales, estudiantes, indígenas, FECODE, trabajadores estatales, etcétera. Frente a eso, en la convocatoria que fue desde el 4 de octubre, o sea, un poco más de 15 días, el gobierno salió a decir, esto es mentira, bueno, la reforma pensional no se ha presentado, bueno, salió a defenderse, digamos, y a evitar que la gente saliera. La gente el 21 de noviembre salió masivamente a las calles. ¿Y por qué salió? Salió convocada bajo estos criterios, que determinadas fuerzas políticas se hayan votado de una manera y después hayan salido a la movilización. En nada desacredita estos puntos. Y la movilización se ha mantenido alrededor de esos puntos. Por ejemplo, una de las movilizaciones de la semana pasada, que fue bien grande, también tendió o mostró el rechazo, el repudio a ese irrespeto tanto del gobierno nacional como de sus mayorías del Congreso de aprobar en primer debate la reforma tributaria, que es uno de los puntos de la agenda. Hay que ver cómo dentro de las movilizaciones la gente está exigiendo y las consignas de la gente van en contra de este tipo de medidas. Y el que gobierno lo que no buscan escucha es y el profundizar. Congreso tampoco. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es, el balón ha estado siempre del lado del gobierno. Entonces, lo que tiene que ser un gobierno democrático es, bueno, vamos a negociar estos 13 puntos. Entonces, son 13. Retiro de la reforma tributaria, derogar el decreto del holding financiero, derogar la circular 049 del Ministerio del Trabajo que impacta, afecta, lesiona el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el desmonte del ESMAD, no presentar la reforma pensional con los criterios de la OCDE y de Carrasquilla, no presentar una reforma de flexibilización laboral, no seguir privatizando nada. Bueno, son 13 puntos concretos al respecto que el gobierno tiene que atender. Y finalmente, algo que no se me puede escapar, el concejal Andrés Forero en su primera intervención señalaba que él tenía dudas si una manifestación en la vía pública que afecte el tránsito. Un taponamiento, Manuel. Que finalmente es una manifestación en la vía pública. Cuando uno está andando en una vía pública, pues está. No, pero no caminando. Taponando. Cuando no hay muchas personas y deciden hacer una cadena humana y impedir. Que si eso se puede considerar una protesta pacífica o no, obvio que tiene que considerarse una protesta pacífica. Es que la protesta violenta es la que se hace mediante instrumentos violentos. Y esos son el tipo de digamos, de ambigüedades o de afirmaciones que son, creo que bien irresponsables y bien peligrosas, sobre todo pues con los sucesos que hemos tenido de una brutal represión pero de la, Manuel, de la una policía. cosa muy concreta. Yo dije que yo reconocía que se puede marchar. Insisto, yo he marchado muchas veces, pero pienso que para respetar y también para evitar el desgaste de este derecho ciudadano que debemos ejercer todos, pues tenemos que tratar de minimizar la afectación en los demás. Pero veo que hay algunos sectores que lo que buscan es maximizarlo. Y pues Manuel Sarmiento lo planteó y dijo que él está interesado en, o mejor dicho, no está interesado, sino que él le pide a la gente que entienda que esto genera traumatismos. Pero insisto, yo lo que estaba cuestionando el día de hoy es un número muy limitado de personas que lo que deciden hacer es taponar las vías. No es porque estén marchando, no, es porque sencillamente quieren generar dificultades. ¿Pero usted lo calificaría como vandalismo? No, como vandalismo, pero no sé si eso sea... Eso no justifica la intervención del ESMAD. Porque es que el ESMAD supone que hay un disturbio, hay hechos vandálicos, Acuérdese, Manuel, que también hay un derecho al libre tránsito. Y entonces, en principio, también el ESMAD está para garantizar el derecho al libre tránsito. Esa es la posición que es absolutamente peligrosa. Pero yo quiero plantearles una cosa, o sea, el taponamiento de las vías realmente cuando no están marchando, sino sencillamente que quieren evitar que la gente y quieren afectar a los demás, yo pues por eso dije que no tenía claridad si eso es pacífico. No sé si eso realmente es una forma pacífica de relacionarse con los demás. O sea, yo decirle a Manuel que no puede salir aquí de este edificio. No sé si eso realmente es algo pacífico. O que yo me le ponga afuera y le diga, oiga, usted no puede salir de acá. Entonces, ese es el cuestionamiento que yo le hacía. Pero Manuel habló de los temas de que considera que hacen parte de ese petitorio. Insisto, yo creo que no hay unidad en las
peticiones que hacen, y en ese sentido sí se tiene que ampliar la discusión, porque además no puede ser que en un ejercicio que hacemos cada 4 años, que es un ejercicio democrático, se le da un mandato al presidente, a través de golpes de calle pretendan imponerle una agenda al gobierno de turno. Pero a propósito de lo que decía Manuel, por ejemplo, el tema del desmonte del ESMAD, ya vimos a Claudia López y a su secretario de gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, decir que no está a favor del desmonte del ESMAD, y lo he visto apoyando las marchas continuamente. Un tema que ha sido recurrente, que es el tema de la holding financiera, de la holding del Estado. Decían que eso iba a implicar la privatización. Eso no es verdad, es una holding completamente pública. Y lo que están diciendo que supuestamente no va a haber, que va a haber una masacre laboral. Hay un artículo que dice expresamente que no se puede sacar a gente que haga parte hoy por hoy de esas 18 empresas del Estado. Y yo pienso, y no sé si Manuel estará en contra, pero qué bueno que haya un holding fuerte del Estado que pueda competir con el Grupo Aval y con Bancolombia. Eso se trata, yo creo, de fortalecer las entidades estatales. Y bueno, y ahorita seguimos con los demás temas. A propósito del ESMAD, concejal Sarmiento, ya le doy la palabra, por supuesto. Lo que ha dicho la alcaldesa electa Claudia López y su secretario de gobierno es, entre otras cosas, que lo que hay es que revisar los protocolos porque no se han cumplido aparentemente dentro de estas manifestaciones que se han venido dando en la ciudad de Bogotá. Aquí entonces se plantean muchas posibilidades, porque está incluido, como nos recordaba el concejal Sarmiento, entre esos 13 puntos, el desmonte del ESMAD. En el caso de la alcaldesa electa de Bogotá, ha dicho que no tendría que llegarse a ese escenario. Bueno, por lo menos su secretario de gobierno así lo ha planteado. Pero entonces, ¿cómo garantizar que pueda ser el tema analizado, que pueda ser tratado? Porque es que no se avanza frente a eso y se siguen denunciando, hoy mismo se han venido denunciando aparentemente acciones abusivas, uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD. Es un problema que no solo no se resuelve, no solo no se aborda, sino que además parece que se agranda. Concejal Manuel Sarmiento. Bueno, el desmonte del ESMAD es un acto de reivindicación del respeto al derecho a la protesta y también de reivindicación a las víctimas. Son algunos análisis señalan que 24, otros 32 víctimas del ESMAD en los últimos, desde el año 2003, más o menos desde que comenzó a funcionar este cuerpo de la policía. El ESMAD debe desmontarse. ¿Qué representa el ESMAD? O sea, no lo miremos solo en abstracto como un grupo que evita el vandalismo, concejal Forero. El ESMAD representa el uso de lo que denominamos ahora, o lo que denomina el ministro de Defensa, las armas menos letales. Armas menos letales que al ser menos letales, pero sigue con un altísimo riesgo de ser letales, como lo ha demostrado lo que ha ocurrido y las tragedias que han ocurrido en el marco de este paro nacional. El ESMAD representa un símbolo de violencia contra la protesta pacífica. Por estas razones es que es justo esta reivindicación del desmonte del ESMAD, como una reivindicación hacia el derecho a la protesta pacífica y hacia la protección de ese derecho a la protesta. Es decir, hay unos protocolos que ni siquiera el ESMAD ha cumplido. O sea, no es que esos protocolos se hayan realizado, se hayan diseñado y bajo esos protocolos se estén cumpliendo esos criterios y que eso haya llevado a tragedias o que haya llevado al asesinato de manifestantes que estaban marchando de manera pacífica, sino que incluso el ESMAD ni siquiera ha cumplido esos protocolos. El día del asesinato de Dylan, hay 2 funcionarios públicos que estaban en la movilización que aparecieron en videos haciendo manifestaciones al respecto. Una funcionaria de la Personería que en el Parque Nacional, es que esto es absurdo, en el Parque Nacional estaban haciendo un cacerolazo y les mandaron los gases y les mandaron el ESMAD. Y le dice al comandante del ESMAD que estaba en ese momento, le dice la Personería, usted no está cumpliendo los protocolos. Y después el delegado de la Procuraduría que estaba después en la Plaza de Bolívar, que la gente estaba cantando el himno nacional sin ningún tipo de manifestación violenta, y les tiran el ESMAD y le advierte que tampoco está cumpliendo con ciertos criterios. Entonces, yo estoy de acuerdo con el desmonte del ESMAD, como ese cuerpo de la policía para agredir a los manifestantes. ¿Y cuál sería la alternativa? Pues las alternativas es que exista, digamos, un cuerpo que no el ESMAD, pero que haya unos integrantes de la policía, integrantes de las policías que, por ejemplo, no tengan esas armas que denominan menos letales, es que el eufemismo además del nombre es terrible, ¿cierto? Y que tengan un criterio para intervenir
es solo cuando haya un acto de violencia, cuando haya un acto de violencia. No pueden intervenir en nada y además, por ejemplo, que primero se agoten una serie de criterios democráticos, de hablar con los manifestantes, de plantearles unas soluciones alternativas, etcétera, pero no puede ser como se caracterizó estos 4 años también del gobierno de Peñalosa, que entonces se les mande la Oficina de Atención al Ciudadano del gobierno. Entonces, porque es que además, mire, piensen esto, hay muchas veces que es el bloqueo que denomina el concejal Forero, entonces, no en este paro, pero ha sucedido, no vienen los buses de Transmilenio, pasa frecuentemente. Sí. Entonces, la gente desesperada se tira a la vía a exigir buses. Entonces, eso ya da para que intervengan los gases, las armas no letales, este tipo de cosas, o las armas menos letales, perdón, porque no son letales, y agregan a la gente, no, pues que manden los buses, listo, sí, tienen razón, no hay buses, ya los vamos a mandar, por favor, súbanse, que ya en 5 minutos van. Y así se pueden resolver ese tipo de cosas, pero entonces ya decir que porque la gente se tiró al Transmilenio, entonces ya eso es un acto que no se sabe si es pacífico o no, y eso entonces justifica la intervención y este tipo de agresiones, pues eso es realmente antidemocrático. Concejal Forero, ¿se Pues debe no sé. desmontar el ESMAD? No, yo personalmente pienso que no, pero además Manuel está planteando de que supuestamente el gobierno se inventó la terminología de menos letales. No, eso es una terminología que viene de Naciones Unidas. Hay 105 países que tienen escuadrones antidisturbios. No las deberíamos utilizar. Bueno, Así eso estén Naciones Unidas. es un debate, pero No. entonces lo que yo quiero, Manuel, es que esto no es que se lo hayan sacado del sombrero y hayan improvisado con eso. Esto está enmarcado en las directrices de Naciones Unidas. Y el debate puede abrirse, estoy completamente de acuerdo, pero no digamos que entonces esta es una situación excepcional y además he visto que ha habido gobiernos, miren, pues no es el caso de ustedes, pero Gustavo Petro salió a decir que supuestamente el gobierno Duque, el gobierno Peñalosa era una dictadura porque decretaron toque de queda, cuando él lo hizo también siendo alcalde de Bogotá, cuando él también militarizó Bogotá a cuenta del paro agrario del año 2013. Entonces, uno sí ve con preocupación que hay, no lo digo por el doctor Manuel necesariamente, pero sí por Gustavo Petro, una intención constante de deslegitimar nuestras instituciones democráticas. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con Gustavo Petro esta semana, que salió a decir que el ESMAD había matado a un joven que se llama Jonathan Camilo, y que supuestamente lo había secuestrado prácticamente, lo había retenido y que después lo había matado. Tuvo que salir la familia en medio del duelo que le estaba haciendo a su hijo a decir que eso era falso y que por favor no instrumentalizaran la muerte de su hijo para desacreditar el ESMAD. Entonces uno sí ve con preocupación que ese tipo de cosas están pasando y además es que uno ve, mire lo que está pasando en Chile, doctor Manuel, y pues yo siempre acudo a lo que pasa en Chile Sí. porque viví 16 años allá. En este momento en Chile sí, ha habido unas manifestaciones pacíficas, sin duda alguna, pero generalmente terminan en desmanes y terminan en bloqueos de vía, que usted me dirá que eso puede ser pacífico, pero eso a mi juicio son vías de hecho. Y además, hasta donde tengo entendido, Manuel, si usted no la avisa a la alcaldía, ¿dónde va a hacer esas movilizaciones? ¿Dónde va a hacer esas manifestaciones? Pues al final terminan siendo vías de hecho y el ESMAD está autorizado para utilizar las armas que tiene a su cargo para garantizar el restablecimiento del orden. Es que ahí es donde yo le digo que el derecho a la protesta se tiene que armonizar con los derechos de los demás. Y aquí fíjense que yo no estoy satanizando en ningún caso el derecho a la protesta. Me parece muy bien que vayan y se manifiesten en el Parque de los Hippies y que salgan a mostrar su descontento y que saquen sus cacerolazos. Pero ¿por qué tienen que afectar a los demás, Manuel? ¿Y por qué tienen que afectar sobre todo a las personas que utilizan el transporte público? ¿Por qué ese ensañamiento con las personas que utilizan el transporte público? 105, Erika, 105 estaciones de las 140 más o menos que hay en la ciudad vandalizadas en esos días. Concejal Bueno, Sarmiento. primero lo último que hice entonces es mezclar a los participantes del paro que sus promotores han insistido está bien, todos. Yo corrijo, Manuel. Tiene toda la razón. Yo hago esa corrección. Ok, Creo que no entonces debo hacer puede- la mezcla, perfecto. pero está bien. No puede hacer esa mezcla, está No, bien. pero listo. sí digo el ensañamiento Pero- cuando pero- bloquean las perdón, vías, perdón, eso sí. perdón. Sí, concejal Sarmiento. Y continúo. Lo otro es el tema de Transmilenio y de las vías y demás. Entonces, un poco la tesis del concejal Forero es marchen por los carriles de los vehículos privados, pero no marchen por los carriles de Transmilenio. Cuando la movilización es gigante, eso es prácticamente imposible, ¿cierto? Porque es gigantesco. ¿Y cuando no lo es? Pero además, voy a plantear esto.
Bueno, pero ese hecho yo creo que se está contradiciendo porque está diciendo es que la gente que usa el servicio público, Transmilenio, son gente de escasos recursos, entonces no los molesten a ellos, pero sí molesten a los ricos, ese es el mensaje que da a entender de los vehículos privados, a eso sí los pueden molestar. No, yo y no he resulta dicho que el eso. 80% de los viajes diarios que se hacen en Bogotá en vehículo particular lo hacen las personas de estratos 1, 2, 3 y 4 según la encuesta de movilidad. Entonces es una contradicción decir, marchen es solamente sobre los carriles del tráfico mixto, porque ahí no van a molestar a la gente de bajos recursos, porque ahí también se va a molestar a la gente de bajos recursos. Bajo esa tesis, entonces marchen es por el andén o quédense en la casa marchando. Entonces aquí el problema y la gente lo que debe entender es que el Duque se reúna y entre Ya a la lo hizo. negociación. No lo ha hecho, concejal Ya se Forero, reunió. porque en la primera reunión les dijo, vamos, ustedes se van para la conversación nacional. O sea, no hablar de la agenda del paro propiamente, sino hablar de otros temas en abstracto. Eso no es bueno. Y en el otro dijo, en la segunda reunión dijeron, vamos a conversar acá. No, esto es una mesa de negociación sobre la base de estos puntos. Ahora que haga la Pero conversación negociar con y vías sigue. de hecho. Pero que eso es lo yo que quieren siento. los colombianos. ¿cuál Mire, es ustedes negociar han con hablado, vías de hecho? de encuestas. Les mostraba yo misma los más recientes resultados de la encuesta Ipsos. Los comparto con las personas que nos ven, que nos siguen a esta hora en Opina Bogotá. La percepción de los colombianos frente al paro nacional. El 49% de los encuestados dice que gobierno y comité del paro deben llegar a acuerdos. Deben continuar dialogando para solucionar la inconformidad social y finalizar estas jornadas de marcha, es lo que dice el diario El Espectador. Hay un 34% que dice que para dar por terminado el paro, el Ejecutivo debe cambiar su rumbo y dar marcha atrás a una serie de propuestas y medidas que han generado el descontento. El 9% dice que el gobierno debería, para lograr acuerdos que cumplan con las demandas de la ciudadanía, lograr acuerdos, y el 6% dijo que deben aplicar mano dura para volver al orden. La gente quiere que se hable y que se resuelva y el que se tema. hable, y estamos completamente de acuerdo, y por eso el presidente Duque ha planteado la posibilidad de hacer una gran conversación nacional. Insisto, se ha reunido Pero no es 4 muy veces. largo, hasta el 4 15 veces. de marzo. Pero yo te digo una cosa, Erika, o sea, por ejemplo, los problemas de la reforma, pues según veo, ellos dicen que hay una reforma pensional, pues sería muy fácil retirarla. Lo que pasa es que no hay una reforma pensional en este momento Que no presente radicada. una reforma que acabe con el régimen de prima Radicada. media. Entonces, en ese sentido, pues uno cómo va a negociar eso si eso no está en este momento presentado. O sea, lo planteo de verdad. Es que o sea, no si es- en este es que momento está no, tergiversando el punto del pliego, permítame. Pero, Manuel, para que o usted, sea, para se lo que digo, no tergiverse, se lo digo, el pero punto no es retire pero- una reforma que no existe, no caricaturice, el punto no, es no pero- presente una reforma pensional bueno. que va a acabar con el régimen de Pero- prima media. pero- Si están pero de acuerdo, ¿cómo- entonces listo, cómo- ese cómo- punto sale adelante. No presente una reforma de nadie- flexibilización laboral, listo, si está de acuerdo, ese punto sale adelante y se siguen sentando. Pero por eso, entonces. Es como cuando- establecer compromisos, es lo No, que pero es que ese es el establecer- punto sería, de la sería negociación. la forma Pero por de eso, llegar a un entonces, acuerdo. ya el gobierno dijo que no va a desmontar el SMAT. Lo dijo además Luis Ernesto Gómez, el secretario de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, que él considera que no se debe desmontar el SMAT. Entonces, Bueno, pero eso es lo una que- visión de ciudad. La decisión la tiene que tomar el gobierno nacional. No, pero en principio la alcaldía podría prescindir de la utilización del SMAT. Pues eso fue lo que trató de hacer en su momento Hermitage hace unos días y lamentablemente no le resultó bien. Y pues tuvo que sacarlo a En último Bogotá minuto. salió bien. En las marchas en las que no estaba el SMAT salió muy tuvo bien. que sacarlo a último minuto. Y en las movilizaciones de la pero- MANE sin el SMAT salió muy bien. Pero, doctor Manuel, una cosa es eso, y volvemos a insistir, está bien que ustedes salgan a marchar y no se trata, y usted que dice que estoy tratando yo de desvirtuar lo que ustedes están planteando con una reforma que no se ha presentado. Es que si lo hubieran presentado yo lo hubiera entendido. Pero además yo le digo, ya hablando a título personal, claro que pienso, Erika, que se tiene que reformar el sistema de pensiones en Colombia. Y no va a acabar con Colpensiones, pero sí hacerlo más equitativo. Es que la vez pasada se lo decía a un amigo aquí del concejal Manuel del Polo Democrático en el Consejo de Bogotá. Hoy por hoy, él que está cotizando, y seguramente está cotizando sobre 20 millones de pesos, está aportando mensualmente 3 millones de pesos a Colpensiones. Y cuando él se pensione, le van a dar 11 millones de pesos. Eso quiere decir que le van a dar más o menos en subsidios 8 millones de pesos a esa persona. De hecho, Esos cálculos no son correctos, el pero bueno. 51% de los subsidios de Colpensiones se están yendo al quintil más rico de la población colombiana. Entonces, a mí me parece que eso no es equitativo cuando hay tantos millones de colombianos que hoy no están con una pensión mínima. Entonces, claro que hay que fortalecer Colpensiones, pero tratar de eliminar esos desbalances, esas injusticias, esas inequidades y fortalecer a las José personas más Sarmiento. No, a ver, pero, en ese punto que es un ejemplo claro. A ver, esa es una actitud antidemocrática, que es la del gobierno de Duque. O sea, el comité de paro le plantea
manzanas y estos responden sobre peras. No, no es así. Entonces, ¿cuál es el punto del comité de paro? Perdón, concejal Forero, lo voy a explicar. El punto del comité del paro es, en materia de reforma pensional, el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, en varias oportunidades ha manifestado que su intención, que habla en nombre del gobierno, o sea, un ministro de Hacienda no habla en nombre personal, sino en nombre del gobierno, es presentar una reforma pensional que haga que la gente se pensione con lo que alcance a ahorrar. Es decir, eso en la práctica es acabar con el régimen de prima media para que todo quede bajo el régimen de ahorro individual controlado por los fondos privados de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El punto del paro, entonces, ¿qué es? No es retire una reforma que no existe, porque eso es tratar a la gente como idiotas también. El punto del paro es no presente una reforma pensional con los criterios que dice Carrasquilla. Okay. Entonces, y ese Pero punto, ¿usted está de acuerdo con lo que yo le dije, doctor Manuel? El punto democrático es sentarse y decir, bueno, este punto sí o no, o medio, no sé qué, este otro así o no, y ese es el punto democrático, esa es la negociación del pliego y el criterio democrático. Sobre el sistema pensional colombiano y la reforma pensional, pues aquí podemos discutir todo sobre eso. Esos cálculos que usted pone con el ejemplo de un salario del concejal no son técnicamente bien hechos, y usted que es economista lo sabe, porque el periodo de cotización de la vida laboral de una persona es superior al periodo de pensión, y entonces el hecho de que se cotice sobre 3 y después se vaya a ganar 7 no quiere decir que haya ese nivel de subsidios. Eso es un cálculo actuarial que hay que hacer y demás. Pero hagámoslo fácilmente, no, eso no doctor se Manuel. hace fácilmente. No, pero claro que sí. Pero en materia de reforma pensional hay unos criterios que son fundamentales. Sí. Un criterio de una reforma pensional democrática es, bueno, lo primero es cómo vamos, el criterio del régimen de prima media es absolutamente democrático: solidaridad intergeneracional y solidaridad entre sectores sociales. Los que ganan más aportan más y los jóvenes financian la pensión de los que ya están jubilados. Eso implica que debe tener una base de cotización amplia, y la base de cotización se hace sobre la base de formalización laboral, y formalización laboral se hace sobre la base de la creación de empleo, y la creación de empleo se hace sobre el fortalecimiento del aparato productivo, lo que implica una serie de reformas estructurales, es decir, cambiar el modelo neoliberal. De fondo es eso, y se deben seguir haciendo una serie de cambios estructurales en el modelo económico que impera en este país. Se me empieza a acabar el tiempo, son las 9 de la noche, 8 minutos, concejal Forero. No me ponga cara de aburrido. Redondee la idea y avanzamos hacia otro punto. Nada de cara de aburrido, no. Este es el debate que se tiene que dar. A mí me parece que es sano que haya debates. Yo no pienso que eso sea antidemocrático. Yo pienso que poder plantear tesis, el hecho de poder cuestionar lo que dice el comité de paro. Es que hasta donde yo sé, el comité de paro no es la verdad revelada. Ellos claro que tienen que tener sus posiciones, pero uno las puede cuestionar también. Y no, doctor Manuel, yo le recuerdo que para definir cuánto se le va a pagar a alguien, se calcula con los últimos 10 años que ha pensionado en Colpensiones. Sí, es decir, pudo haber cotizado muchísimo menos durante los otros años y se le va a pagar en función. Exactamente. Entonces, 3 millones que pague y le van a pagar 11 millones de pesos. A mí eso no me parece que sea, no me parece justo. No me parece que sea justo. Pero entonces, yo entiendo que usted esté defendiendo, eso. Pero doctor Manuel, yo lo dejé hablar, yo le dejo hablar y me dijeron que por favor redondeara. Entonces, sí, porque quiero preguntarle sobre el salario mínimo, que también es un tema muy importante para los colombianos. Plantea la posibilidad de que haya más trabajo, de que se generen más posibilidades. Una cosa que yo creo que va a sorprender al doctor Manuel, pero cuando uno en esa misma encuesta le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se fomente la llegada de multinacionales y la inversión extranjera a Colombia? El 55% de las personas dicen que están a favor. En contra de lo que plantea aquí el doctor Manuel. Tratados de libre comercio, que se suscriban a unos tratados de libre comercio. Uno podrá tener la posición que quiera, pero también más o menos un 60%, Manuel. Entonces, en ese sentido, otra vez, y me va deslizando su percepción sobre salario mínimo. Las dificultades que hay para tratar de monopolizar una agenda y unos reclamos que a mi juicio son sumamente heterogéneos. Mire, frente al tema de la inversión extranjera, que me pone como si fuera mi posición fuera antagónica con la inversión extranjera, no, o sea, tampoco somos bobos en esa materia. No. Inversión extranjera que le sirva al país, que sea una inversión en producción, en industria, pues por supuesto, bienvenida. Inversión extranjera que no extraiga toda la riqueza de Colombia y que se la lleve para sus casas matrices, bienvenida. Lo que le sume al país, bienvenido. Entonces no es una posición general al respecto. Y el dato que usted dio sobre los teles eso significa que hemos avanzado en esta, digamos, lucha teórica, si se quiere. Cuando yo arranqué en estas luchas,
y arranqué en la universidad contra el Tratado de Libre Comercio que negociaba el gobierno de Uribe en ese momento con los Estados Unidos, la favorabilidad de los TLCs era como el 90%. Bueno, ya lo bajamos al 60%, ahí vamos y vamos a seguir trabajando para reducirlo al mínimo, porque esos son tratados absolutamente leoninos para el país. Ahí está, ANIF acaba de hacer un balance del TLC con los Estados Unidos y el de la Comisión y el de la Unión Europea, se han reducido las exportaciones, sobre todo las exportaciones no tradicionales, estamos inundados de productos extranjeros, destruyendo el trabajo nacional, la producción nacional, etcétera, etcétera. Y esto pues se pega también con el tema del salario mínimo que mencionaba Erika para entrar en ese tema. 8% están demandando las 8-11. Centrales. 8.11, esto es más o menos 1 millón de pesos, incluido el auxilio de transporte. Incluido el auxilio, sí. Sí, señor. 4.5 proponen los empresarios, 966.779 pesos, también con auxilio de transporte. Concejal Sarmiento, concejal Forero. Es absolutamente acertada la exigencia, la reivindicación de las centrales obreras y de las confederaciones de pensionados alrededor de este aumento del millón. Vamos a hablar de 1 millón de pesos sumado salario mínimo más el auxilio de transporte. Lo primero que hay que señalar es que la canasta básica, lo mínimo que debe tener un ser humano cuesta alrededor de 1.200.000 pesos, o sea, el millón acerca esos ingresos de mínimos los acerca a ese costo de la canasta básica familiar o de la canasta básica. Hay que decir también que la participación de los salarios en el total de los ingresos nacionales ha disminuido. En el año 2012 estaba en el 47%, o sea, de cada 100 pesos que le entraban a nivel nacional al país, 47 iban para los trabajadores, ahora eso disminuyó al 37%. Cada vez los trabajadores participan menos en el ingreso nacional. Aquí también hay una discusión frente al modelo neoliberal, que está pegado a todo esto que lo hablábamos. Los neoliberales lo que plantean es que el trabajo es como, o el empleo es como cualquier mercancía, y como cualquier mercancía se mueve de acuerdo con la oferta y la demanda. Entre el costo de esa mercancía baje, va a haber mayor demanda. Eso implica en materia laboral que en la medida en que los salarios se reduzcan, va a haber más demanda, o sea, los empresarios van a absorber más esa mano de obra que será más barato. Eso, o sea, teóricamente y en la evidencia práctica señala que eso no es cierto. Llevan 30 años desde el primer gobierno de César Gaviria con la Ley 50 de 1990, en 1990 aplicando la tesis, la política de la flexibilización laboral, que es una de las características del modelo neoliberal, y que tenemos hoy un desempleo de los más altos de América Latina, una informalidad laboral que según ANIF, midiéndola por la cotización permanente a pensiones, supera el 75%. Eso muestra su fracaso y lo que hay que hacer es todo lo contrario. En la medida en que se mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de la gente, eso puede dinamizar mejor la producción y la economía. Concejal Forero. Me llama mucho que el doctor Manuel cite tanto a ANIF, que fue precisamente el gremio que sugirió que a los trabajadores jóvenes que estaban buscando empleo por primera vez se les pagara una... No, por eso me llama mucho la atención, pero bueno, pero me parece bien, doctor Manuel. Estamos hablando del 70% de informalidad. Pero a propósito de la discusión que se está dando en este momento, a propósito del salario mínimo, pues creo que ahí sirve otra vez el modelo que ha planteado el presidente Duque de concertación. Miren, el año pasado, Manuel, y usted lo sabe, hace muchísimo tiempo no se llegaba a una concertación. ¿Que hubo algunas personas por fuera, algunas centrales por fuera? Claro que sí, pero hubo una concertación entre empresarios, gobierno y trabajadores y se logró el salario mínimo, el incremento del salario mínimo más alto en términos reales en los últimos 20 años, 6%. Por encima, muy por encima de lo que ha sido la inflación, y eso significó una ganancia en términos de poder adquisitivo para los trabajadores. Ahora ya se habla de 4.5 como base de parte de los gremios. Y ahí obviamente hay los buenos oficios de la señora ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, y del gobierno del presidente Duque, que lo que buscan es que haya otra vez una concertación. Y los dos lados ya dijeron que están dispuestos. En este momento los separan 34.000 pesos. Y los dos lados dijeron que están dispuestos a negociar. Entonces yo soy optimista y espero que otra vez se logre una concertación entre trabajadores y empresarios que beneficie a la economía del país. El diálogo, el entendimiento es lo que debe primar en este tipo de escenarios que hoy vive el país, concejal Sarmiento, concejal Forero, donde hay una enorme tensión y hay 3 frentes abiertos. Tenemos lo de la conversación nacional, que ahí va, lo de las reuniones con el comité de paro y adicionalmente tenemos también la apertura hoy de esos diálogos, de esa conversación, de esa negociación del salario mínimo, pero evidentemente todo forma parte de un todo, que es un poco la necesidad de tantos y tantos colombianos que están en las calles demandando mejores soluciones,
respuestas concretas del gobierno y si se logró, dicen los propios ambientalistas, en el caso de la firma del acuerdo de Escazú, para garantizar transparencia en la información ambiental, protección a sus líderes, ¿por qué no se puede también lograr acercamientos importantes y acciones concretas del gobierno nacional frente a las demandas que tienen muchos de los sectores que están en las calles haciendo escuchar su voz? Me alegra mucho haberlos tenido, haberlos escuchado, concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático, concejal Andrés Forero del Centro Democrático, porque ese es a lo que estamos llamados los medios, que también tenemos que hacer un mea culpa en todo este tipo de situaciones que hoy afrontan el país, esa inconformidad social, ese hartazgo de tantos y tantos colombianos, también pasa por los medios de comunicación, todos llamados a la reflexión y al análisis en este momento tan importante que vive el país. Muchas gracias, muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en Opina Bogotá, el espacio para el debate, para el análisis, para las entrevistas en nuestro canal Capital. Muy buenas noches.